Muy buenas noches, bienvenidos a la sala del conocimiento. Estamos en los últimos temas del curso. Este tema se titula la dualidad. Así que nos presenta un mapa del camino del ser. ¿Sí? Donde se muestran los diferentes fenómenos que se desenvuelven en la naturaleza y los trabajos que nosotros mismos tenemos que hacer a partir de esos fenómenos. Entonces, el objetivo de este tema pues, es conocer cuáles son los pasos para la autorrealización íntima del ser. Lo que buscamos en este tema es que uno pueda desarrollar una conciencia, un conocimiento de lo que es la autorrealización íntima del ser. Algo que sea práctico y algo que sea preciso. Porque en los diferentes conocimientos esotéricos que encontramos en la calle, pues muchas veces se habla de este proceso de iluminación, de cristificación, como algo abstracto. Como que un día te vas a dar cuenta que tú eres una ilusión y que tú eres amor y que tú eres Dios. Y a partir de ese momento vas a estar despierto y vas a ser uno con el universo. Y plantean cosas muy bellas, interesantes, que nos animan, entusiasman, pero que son completamente abstractas. O sea, algún día nos daremos cuenta de lo maravilloso que es la vida. Bueno, está bien, pero quién sabe cómo será eso, ¿verdad? Entonces lo que nosotros pretendemos en este conocimiento es que este proceso de iluminación, de autorrealización, se desenvuelve a través de diferentes pasos prácticos, concisos, verídicos. No es algo abstracto, es algo palpable, que se puede medir, que se puede comprobar. ¿Sí? Entonces, este es el mapa que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Tampoco? Vamos a presionar aquí. Ahí está. Ahí está. Bueno, entonces les decía, este es el mapa que vamos a estudiar. ¿Sí? Ese es el mapa que nos entrega la Gnosis de cómo se da la experiencia de autorrealización íntima del ser. Estamos hablando del ser, no de nosotros. Recordemos que nosotros somos cuerpo, alma y conciencia. Estamos hablando de la experiencia de la conciencia, que es una parte de nosotros mismos, ¿sí? Entonces, este es un mapa de 10 diferentes pasos donde se resumen los procesos más importantes que se dan desde que la conciencia sale de la unidad hasta que la conciencia regresa a la unidad. Será el retorno por la ley de retorno, ¿verdad? Entonces son estos 10 pasos. Entonces vamos a estudiar uno por uno para tratar de entenderlo y cómo vamos a relacionar este mapa con nuestra vida personal, con nuestra vida íntima, con las enseñanzas prácticas y las disciplinas y los ejercicios que les hemos entregado pues, a lo largo de todo el curso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se empieza la experiencia? Al primer paso, pues le llamamos la unidad, el paso número 1, ¿verdad? En este paso, la mónada, la conciencia, la esencia, se desprende del logos, se desprende de la unidad, se desprende de aquello que llamamos como Dios. ¿Sí? Pero ¿por qué se desprende? Porque se separa. Según las enseñanzas gnósticas,
La mónada o la esencia, cuando es una con Dios, ¿sí?, antes de pasar por todo este proceso de la creación, es eterna felicidad, paz, bienestar. Pero esta esencia carece de sabiduría. Su esencia es la inocencia, es inocente, es alegre, es feliz, es plena, pero carece de la sabiduría y del amor. No puede concebir lo que es la sabiduría, no puede concebir lo que es el amor, porque para eso se necesita un contraste. Para entender, reconocer lo que es la sabiduría, pues necesitamos conocer la ignorancia. Para conocer, valorar, entender a profundidad lo que es el amor, pues necesitamos tener una noción de lo que es la maldad, de lo que es la agresión, de lo que es la violencia. Y como todas estas cosas no existen en la unidad, pues nos pueden decir que somos amor, pero no sabemos qué es eso, porque no tenemos cómo darle ese valor si no conocemos su opuesto, ¿sí? Entonces se dice que la chispa voluntariamente se desprende de Dios, se desprende de la unidad para participar en el sistema de la creación que está diseñado para que la esencia pueda desarrollar toda la sabiduría y todo el amor de su Padre o de Dios, ¿sí? Entonces, cuando la esencia sale de la creación, se le dan 324,000 existencias, que son 3,000 almas, y cada alma 108 cuerpos físicos, ¿sí? Como lo vimos en el tema de evolución e involución. Ante estas 324,000 existencias, para que a través de las diferentes experiencias buenas y malas, la conciencia pueda rescatar o capturar toda la sabiduría y el amor de la creación, pues tiene ciertas posibilidades. La primera es el éxito, ¿sí? Que a través de todo este camino, que todo este trayecto, pues la conciencia pueda finalmente capturar toda la sabiduría de la creación y retornar a la unidad, pero ya con toda la sabiduría. Ya no solamente va a haber felicidad, bienestar, paz, serenidad, sino también toda la sabiduría de la creación, ¿sí? El éxito, pero también existe el fracaso, ¿sí? Que consiste cuando la esencia a lo largo de este tiempo no logra despertar en la sabiduría. Entonces, a través de los procesos de la naturaleza que vimos en el tema de los infiernos, la conciencia se purifica de todos estos elementos que la tienen, digamos, dormida, ¿sí? Y entonces, después de este tiempo, la conciencia retorna a la unidad, pero inocente, sin la sabiduría ni el amor de la creación. Inocente regresa, no pudo, fracasó. Y la tercera es la renuncia, ¿sí? Que es una opción que supuestamente nos enseña el maestro Samael, que existe la posibilidad de que la esencia en algún punto de este camino quiera regresar. Entonces se le puede conceder esta petición, y vamos a decir que a la mitad de las existencias retorna a la unidad sin la sabiduría y sin el amor, ¿sí? Regresa inocente. Entonces este paso obviamente es de nuestro ser, se da en las dimensiones superiores de la conciencia, no tiene ninguna participación el ser humano. De hecho, en este punto no existe los planetas, no existe la vida humana. Así es como comienza la creación, ¿sí? Y esto nosotros lo podemos poner en práctica, si es que le queremos dar un sentido práctico, pues aprendiendo a ver a Dios en todo,
porque el primer paso, como le llamamos la unidad, entonces hay que aprender a ver a Dios, que es el uno, en todas las cosas, en todas las personas, practicar esta unidad con Dios. Entonces, esto es como ir a la escuela, ¿sí? Cuando el niño por primer día de la escuela pues tiene que abandonar la casa, las comunidades de la casa, la atención de la mamá, donde tiene la comida, la atención, el cariño, el aprecio, y tiene que ir a la escuela. Y en la escuela hay gente que no conoce, en la escuela hay gente que le va a hacer bullying, en la escuela va a tener obligaciones y responsabilidades, no la va a tener nada fácil el niño, pero toda esa experiencia se da para que el niño se desarrolle cognitivamente, intelectualmente, ¿verdad? Entonces, así como el niño sale de la casa para ir a la escuela, de la misma manera, las chispas salen de la unidad para venir al planeta Tierra, que es su escuela, para desarrollarse. ¿Sí? Tal como es afuera, es adentro. ¿Sí? Luego viene lo que es la dualidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la esencia se separa de la unidad, entonces la esencia se multiplica, se divide en dos partes, ¿sí? Como las células que conocen ustedes el proceso de mitosis de las células. Es una célula que de repente se parte en dos, se divide en dos, ¿verdad? Es un desdoblamiento. Bueno, pues esto pasa con la esencia, se divide en dos, el uno se desdobla en dos. Y esas dos partes representan el Padre y la Madre. El Padre representa la sabiduría y la Madre representa el amor. Se crea lo masculino y lo femenino y todo el proceso creativo de la dualidad. Lo negativo y lo positivo, lo bueno, lo malo, lo alto, lo bajo, lo largo, lo corto, lo claro, lo oscuro. Toda la dualidad se crea en esta parte, ¿sí? Y está representado en este símbolo chino conocido como el yin-yang, ¿sí? Donde aquí tenemos una parte blanca que puede representar lo bueno. Entonces, en todo lo bueno siempre va a haber algo malo, y en todo lo malo siempre va a haber algo bueno, ¿sí? Entonces, nosotros podemos poner en práctica la dualidad aprendiendo a ver lo bueno en lo malo. Cuando estemos en circunstancias adversas, cuando estemos pasando por momentos difíciles, si analizamos y reflexionamos sobre las circunstancias, vamos a encontrar algo favorable, algo que nos pueda ayudar a estar mejor, porque es una ley, ¿sí? Entonces hay que practicar la dualidad en nuestra vida. Y si nos está yendo todo muy bien, pues no hay que confiarnos. Hay que ser cuidadosos, hay que ser precavidos, hay que ser modestos. Porque si nos empieza a ir muy bien y nos identificamos y nos emocionamos deliberadamente, nos vamos a descuidar y entonces las cosas van a empezar a cambiar porque perdemos el cuidado. Porque lo bueno es producto de la prudencia, es producto de la modestia, del cuidado, de la responsabilidad, de la disciplina. Si uno se emociona porque me está yendo muy bien en la empresa y estoy ganando mucho dinero y estoy muy contento, ¿qué hago? Pues me compro un coche nuevo, me voy a viajar a Europa, estoy contento, y cuando venga algún tipo de crisis o algo no voy a tener cómo sostener eso, ¿verdad? Entonces siempre hay que ser cuidadosos con lo bueno, modestos, ¿sí? Y entonces nos pasamos al tercer punto, que es la Trinidad. Entonces del 2 viene otro desdoblamiento y viene el 3. Y se crea la Santísima Trinidad de todas las culturas, de todas las religiones,
¿sí? Entonces, el padre y la madre surge otro desdoblamiento que se le conoce como el hijo, dando origen a la Trinidad de todas las culturas. En la iglesia católica, cristiana, pues es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero los hebreos le llaman Keter, Chonach y Binach, en la Cábala, así se le conoce. ¿Qué tal en la cultura egipcia? Pues tenemos a Isis, a Osiris y a Horus. ¿Y qué tal en la cultura hindú? Tenemos a Brahma, Shiva y Vishnu. Dentro de la física encontramos lo positivo, lo negativo y lo neutro, que es la característica de la materia. Entonces, a partir de aquí se crean los planetas, porque ya existe la materia. A partir de aquí se crea la vida humana, se crean los seres humanos, las cosas, el agua, los bosques, la selva, ¿sí? Porque ya encontramos las tres energías que son el fundamento de toda la creación. La energía positiva, la energía negativa, la energía neutra, que son las características de las células, que a su vez son las características de la materia, ¿sí? Entonces, esta Trinidad en nosotros, el Padre representa la sabiduría, la Madre o el Espíritu Santo representa el amor y el Hijo representa la voluntad, el poder de hacer conscientemente, ¿sí? Entonces, ¿cómo practicamos nosotros la Trinidad en nuestra vida íntima? Pues haciendo lo verdadero, lo justo y lo útil. Siempre que ustedes vayan a hacer algo, pregúntense, ¿esto es verdadero? ¿Esto es justo? ¿Esto es útil? Y si no lo es, no lo hagan. ¿Sí? Y empecemos a vivir con rectitud. Estos tres pasos, unidad, dualidad y trinidad, ¿sí?, se dan en los mundos superiores de conciencia, son procesos de nuestro ser y que dan origen a la tercera dimensión, a la vida humana. Entonces pasamos al cuarto paso, que es el cuaternario, que es donde nosotros empezamos el trabajo de retorno a la fuente. Aquí empezamos nosotros. Aquí existe la vida humana. Aquí ya estamos listos y dispuestos a retornar a Dios. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Practicar el cuaternario. Este es el cuaternario. A través del sentido de la autoobservación, aprender a equilibrar el pensamiento, el sentimiento, el lenguaje y el acto. A través del sentido de la autoobservación, como se vio en el tema, los 7 centros de la máquina humana. Vamos a equilibrar todas nuestras energías, ¿verdad? Emocionales, mentales, instintivas, sexuales. Este es el primer paso, lo primero que hacemos para el retorno hacia el despertar de la conciencia. ¿Sí? Este paso está presente en diferentes conocimientos religiosos y esotéricos de alguna manera. Aprender a perdonar, aprender a soltar, liberarte de las culpas, del remordimiento, del resentimiento, del odio, sanar. Todos estos conceptos los vemos presentes en diferentes conocimientos religiosos, esotéricos, de autoconocimiento, superación, ¿sí? Pero nosotros somos directos, vamos al grano, a la esencia de ese trabajo interior, que consiste en, a través de la autoobservación, el recto pensar. ¿Cómo lo practico? ¿Esto que estoy pensando es verdadero o es una ilusión? ¿Esto que estoy pensando es útil? ¿Esto que estoy pensando es justo? ¿Sí? Y si no es, entonces es de un yo y tiene que morir.
¿esto que estoy sintiendo es verdadero o es una ilusión? Si no es verdadero, es de un yo y tiene que morir. Y así con lo que digo y así con todo lo que hago. Autoobservándome y cuestionándome si lo que pienso, siento, digo, hago o quiero decir o quiero hacer es justo, verdadero y útil. Si no lo es, nos abstenemos, practicamos la muerte en marcha. Y vamos equilibrando los 7 centros de la máquina humana. Vamos dejando de despilfarrar la energía, que es la que nos va a servir para hacer una creación interior. Y pasamos al paso número 5, el quinario. ¿En qué consiste el quinario? Dentro de la ciencia gnóstica se le conoce como el trabajo de la primera montaña. Se le conoce como el trabajo de Génesis. Génesis en la Biblia es la creación. Entonces vamos a crearnos a nosotros mismos, crear el alma humana, crear conciencia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues a través de la creación de los cuerpos superiores del ser. Hay que hacer las 5 iniciaciones de misterios mayores que hablamos en el tema de cómo se crea el alma y el espíritu. ¿Sí? Estas iniciaciones de misterios mayores se hacen a través del sabio uso de la sexualidad. Se hace a través de la transmutación sexual. Con esto nosotros logramos hasta un 50% de conciencia despierta, ¿sí? Entonces esto lo vamos a hacer trabajando con la pareja. Para eso primero necesitamos equilibrar los centros de la máquina humana, y esa energía que sobra a través del acto del amor, entonces se va a subir por la columna vertebral, esta energía kundalini, hasta el entrecejo, y vamos primero a regenerar el cuerpo físico, ¿sí? Que es la primera iniciación de misterios mayores. Luego vamos a regenerar el cuerpo vital, que es la segunda iniciación de misterios mayores. Luego vamos a crear el cuerpo astral solar, que es la tercera iniciación de misterios mayores. Luego vamos a crear el cuerpo mental solar, que es la cuarta iniciación de misterios mayores. Y luego vamos a crear el cuerpo causal, que es la quinta iniciación de misterios mayores. Cada vez que logremos subir la energía kundalini por la columna vertebral hasta el cerebro, pues logramos una iniciación y vamos adquiriendo poderes sobre la naturaleza. Cuando creamos el cuerpo astral solar, ¿qué es lo que pasa? Empezamos a soñar conscientemente. Podemos salir a voluntad en el plano astral y poder entrar a los templos de sabiduría que ahí se encuentran. No es algo abstracto, es algo que sucede de manera concisa, es algo que uno puede evidenciar en su propio trabajo, ¿sí? Cuando nosotros logramos la quinta iniciación de misterios mayores, logramos un 50% de conciencia. Y tenemos que escoger entre 2 caminos: el camino del nirvana o el camino del Cristo. ¿Qué es lo que pasa aquí según la enseñanza gnóstica? Cuando llegamos a la quinta iniciación de misterios mayores, en los mundos superiores de conciencia se nos va a aparecer un maestro, un guardián del umbral. Y ese guardián nos va a felicitar por el trabajo que hemos logrado. Y nos va a decir, fíjense, toda la humanidad tiene aproximadamente un 3% de conciencia. Algunos tendrán un 2%. Algunos tendrán 1%. Las personas que se esfuerzan a trabajar tendrán un 5%, un 6%. Pero aquí nosotros ya llegamos a un 50%. Ya salimos conscientemente en el plano astral, en el plano mental, en el plano causal. Ya dominamos la mente, ya dominamos las emociones. Entonces el maestro del umbral nos dice:
ustedes ya no son correspondientes al mundo físico. Ya es tu humanidad. Si usted quiere, de una vez lo mandamos a los planos superiores de conciencia para que se pueda usted desenvolver en mundos donde reine el amor, donde hay humanidades perfectas y donde te corresponde porque ya tienes tú ese nivel de conciencia. Esos mundos se le conocen como los mundos del nirvana, que pueden ser físicos o que pueden ser metafísicos, pero es prácticamente mundos donde son puros seres de pura conciencia despierta. O puedes quedarte en el mundo físico y seguir trabajando por tu despertar, porque recordemos que tenemos aquí un 50% nada más, nos falta otro 50%. ¿Y cómo se desarrolla ese 50%? Pues a través de las adversidades. Entonces, si nosotros nos vamos a esos mundos llenos de amor y sabiduría y perfección, se merma nuestro trabajo espiritual. Nos va a costar mucho más tiempo desarrollarnos en esos mundos. ¿Sí? Entonces, la enseñanza nos dice que cuando lleguemos a ese punto y se nos pide escoger un camino, escojamos el camino del Cristo. El guardián del templo no nos va a recomendar este camino. Nos va a decir que es muy difícil y que hay mucho sufrimiento. ¿Que para qué? Que mejor escojamos el camino del nirvana. ¿Sí? Pero nosotros debemos escoger el camino del Cristo, de nuestro real ser, para despertar el 100% de conciencia, que es la misión de nuestro ser. Entonces, Elena Poniatowska Blavatsky, en su libro que se titula La voz del silencio, ¿sí?, habla sobre este tipo, habla de que existen dos tipos de Budas, ¿sí? Los Dharmakayas, que son los nirvánicos, y los nirmanakayas, que son los crísticos, que también se le conoce como los Budas de compasión, que son aquellos que, pudiéndose ir a los mundos superiores de conciencia, no lo hacen. ¿Por qué? Por amor a la humanidad, para enseñar, para dejar el camino, para dar un ejemplo. Si logramos entonces escoger el camino del Cristo y hacer este trabajo, ¿sí?, entonces pasamos al escenario. En el escenario se lleva la energía Kundalini a la laringe, de la laringe al entrecejo, y se da la unión del alma humana con el alma divina, que es lo que se le conoce como el matrimonio perfecto. Ya se creó el alma humana. ¿Qué es el alma humana? La creación del cuerpo astral solar, del cuerpo mental solar y del cuerpo causal solar, ¿sí? Este es lo que se le conoce como el alma humana, y ya somos hombres y mujeres verdaderos. Entonces, así como se crea el alma humana, el alma divina baja de los mundos superiores de conciencia para hacer esta unión, esta estrella de David, que es la estrella de Belén, que es la estrella que anuncia el nacimiento del Cristo interior. Entonces, aquí, por ejemplo, en el mundo de los sueños, nos van a mostrar esta estrella, que estamos caminando siguiendo esta estrella, que nos encontramos con esta estrella. Eso nos quiere decir que ya estamos en el escenario, ¿sí? Y es el aviso del nacimiento del Cristo. Pasamos entonces al septenario, que se le conoce como la segunda montaña. ¿Qué es la segunda montaña? Es el trabajo de la transmutación de la energía sexual, otra vez subiendo del coxis hasta el entrecejo. Se repite el mismo proceso que en la primera montaña, pero al volverse a hacer, estos cuerpos se fortalecen todavía más y se le conocen como los cuerpos de oro, ¿sí?
Entonces se crea el cuerpo físico de oro, el vital de oro, el astral de oro, el mental de oro y el causal de oro, ¿sí? Aquí es donde se da el nacimiento del Cristo. Se le conoce como Apocalipsis porque una vez que el Cristo nace, va a terminar eliminando al ego, ¿sí? Al Satanás que todos llevamos dentro. Por eso se llama Apocalipsis, porque empieza un proceso de muerte psicológica intenso, dado por el Cristo interior. Para este entonces, por ejemplo, uno ya conoce a su Madre Divina, uno ya la vio en los mundos superiores de conciencia. Entonces uno empieza a soñar con su Madre Divina, empieza a ver a su Madre Divina embarazada. Cuando ustedes vean eso, a su Madre Divina embarazada, y estén trabajando con su pareja, ya les están dando un aviso que van a ser el Cristo íntimo. Tal como es afuera, es adentro, ¿sí? Si logramos crear todos los cuerpos de oro, trabajando con la pareja a través de los 3 factores de la revolución de la conciencia, logramos hasta un 99% de conciencia, trabajando con el fuego, con el INRI, que es una palabra en latín que significa Ignis Natura Renovatum Integram, que significa el fuego renueva constantemente la naturaleza. Este fuego es Cristo y esta naturaleza es crística. El fuego nos va a renovar, nos va a hacer dioses de nuevo, ¿sí? Y empieza un proceso de muerte de los yoes causa. Aquí es cuando mueren. ¿Cuáles son los yoes causa? Los 7 pecados capitales. Empieza a morir ya la envidia definitivamente, la ira definitivamente, el temor para siempre, al 100%. En la primera montaña no, recordemos que la conciencia es hasta un 50%. Entonces la ira muere un 50%, la envidia muere un 50%, pero eso es muchísimo, o sea, tu vida cambia por completo, ¿sí? Y en la segunda montaña es un 99%, ¿sí? Entonces ahí ya se dan unas experiencias astrales que uno va a ir viviendo. Luego viene el octonario, que es la tercera montaña. ¿Qué es la tercera montaña? Es seguir trabajando con la pareja, seguir transmutando las energías nuevamente. Y vamos a crear los cuerpos de luz. Otra vez la energía sexual sube del coxis por toda la columna hasta el entrecejo. Y creamos el cuerpo físico de luz, el vital de luz, el astral de luz, el mental de luz y el causal de luz, ¿sí? Reforzamos estos cuerpos, este alma humana, para que ya el Cristo se pueda desarrollar plenamente en uno mismo, que se le da también como el crecimiento del Cristo, ¿sí? Aquí, para poder acceder al 1% de conciencia que nos piden, lo que se nos pide, perdón, es un cirineo. ¿Ustedes saben quién es el cirineo en la pasión del Cristo? Es la persona que ayudó a Cristo a llevar la cruz, ¿sí? Entonces aquí estamos hablando del tercer factor, del sacrificio por la humanidad. Para poder obtener este 1% de conciencia, lo que se nos pide es dejar a una persona en el mundo físico con la enseñanza. Debe de estar al menos en la primera montaña, ¿sí? Ya debe de estar en la creación de los cuerpos solares. No es una persona que nada más venga a escuchar las conferencias, porque hoy viene y mañana se va a jugar boliche y ya estuvo. Eso no cuenta para la ley, sino una persona que empieza a dar conferencias, que empieza a trabajar con su esposa, que empieza a despertar el fuego sagrado. Entonces ya se le conoce como el cirineo,
Porque uno al despertar el 100% de conciencia se va del mundo físico, se va a las dimensiones superiores, pero se tiene que quedar alguien con la enseñanza, porque la humanidad no se puede quedar sola. Por eso es muy importante trabajar en el tercer factor, en el sacrificio por la humanidad, en dar a conocer la enseñanza. Porque si uno no lo hace, este proceso le puede llevar miles de años, ¿sí? Naciendo y creciendo y volviendo a nacer, solamente para encontrar al cirineo, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante el tercer factor de compartir la enseñanza, ¿no? Si se encuentra el cirineo, entonces viene el novenario. Entonces en el novenario ya viene un proceso de reintegración con Dios. Y entonces el 3, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se vuelven 2, que es Padre e Hijo, ¿sí? Uno se vuelve uno con su Padre, ¿sí? Y empezamos ya a acercarnos, a regresarnos a la fuente. Aquí se rompe la vuelta mecánica, nos salimos de la rueda del samsara. Ya estuvo, rompimos la rueda del samsara, nos encontramos en las dimensiones superiores de la naturaleza, ¿sí? Y esperamos la unión con el Padre, que es un purgatorio de tipo superior, ¿sí? Que se da para que entonces se pueda dar esta unión. Y aquí estamos a un paso de la iluminación, ¿sí? Donde nos vamos a hacer uno con el Padre, como el Maestro Jesús, que decía que él era uno con el Padre, ¿sí? Y luego se da el paso número 10, que es el denario, en donde el 2 se convierte en uno. Se fusiona el Hijo con el Padre, se regresa a una sola unidad, a una sola conciencia, y se convierte uno en un hombre absoluto. Se alcanza la autorrealización íntima del ser y se regresa al absoluto con toda la sabiduría de la creación, con todo lo que se vivió. Se gradúa uno, le dan a uno su diploma. No, no es cierto, no te dan diploma, ¿verdad? Pero ya se retorna uno a la fuente. Este es un proceso que se va a dar de muchas existencias, no es para mañana, pero tenemos que trabajar todos los días con disciplina si queremos que esto se dé. Entonces, encontramos que el trabajo del despertar de la conciencia se da resumidamente a través del trabajo que se le conocen como las 3 montañas. ¿Sí? La primera montaña se le conoce como el nacimiento, la creación de los cuerpos solares, que no se van a crear si primeramente no equilibramos los centros de la máquina humana. Hay que equilibrar los pensamientos, los sentimientos, el lenguaje y el acto, ¿sí? Para que podamos hacer la primera montaña. Luego viene la segunda montaña, donde nace el Cristo, y el Cristo empieza a matar al ego. Entonces esto aquí en el mundo astral a uno le empiezan a mostrar toda una serie de cosas de cómo los yoes se empiezan a morir, ¿sí? Y luego viene la tercera montaña, que es el sacrificio por la humanidad, donde se crean los cuerpos de luz y estamos en busca del discípulo que va a heredar la enseñanza. Estos 3 factores, estas 3 montañas, se hacen a través de los 3 factores de la revolución de la conciencia: muerte psicológica, nacimiento sexual y sacrificio por la humanidad. Entonces tenemos el primer paso, es la mónada que se desprende del absoluto. El segundo paso, esta mónada se divide en 2, en masculino y femenino. El tercer paso es la Trinidad, donde la conciencia se divide en 3, en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se crea la materia, se crean los mundos, se crea la humanidad, y viene el cuaternario. Aquí empezamos nosotros, el recto sentir, el recto pensar, el recto hablar y el recto obrar.
Luego viene el quinario, trabajar con la esposa, con el esposo. En la transmutación vamos a regenerar el cuerpo físico, vamos a regenerar el cuerpo vital, vamos a regenerar el cuerpo astral, vamos a crear el cuerpo astral solar, vamos a crear el cuerpo mental solar, vamos a crear el cuerpo causal solar, creamos el alma humana y nos convertimos en hombres y mujeres verdaderos. Luego viene el escenario donde nos van a pedir que escojamos un camino, el camino del nirvana o el camino del Cristo. Si escogemos el camino del Cristo, entonces el alma humana se fusiona con el alma divina y viene el matrimonio perfecto, ¿sí? De la unión de estas dos almas, pues viene el nacimiento del Cristo, ¿no? Y que es el septenario, en donde el Cristo va a eliminar los yoes causa, ¿sí? Luego viene el octonario, donde se va a buscar un discípulo. Y luego viene el novenario, donde el 3 se vuelve 2, el denario del 2 se vuelve 1 y se retorna a la unidad. Este es el mapa. ¿En dónde estamos nosotros? Pues aquí en el cuaternario. Y algunos en el quinario, pero a duras penas. Porque solamente en el quinario son mínimo 12 añitos de trabajo. Con mucha disciplina, con la pareja. Al menos son 12 años, si es que no más. Entonces es un trabajo de muchos años. Hay que ser disciplinados. No vamos a mejorar con el tiempo. Vamos a mejorar con la disciplina, aprovechando el tiempo, ¿sí? Entonces, este es el despertar de la conciencia. Entonces hay personas que dicen estar iluminadas. Ahí vemos personas que escriben libros sobre espiritualidad, que hacen conferencias, que dice estar iluminadas y no conocen este proceso, no saben ni lo que es la transmutación sexual, no saben salir conscientes en astral, no han recibido la llave Tao. ¿Qué iluminados van a estar? La otra vez estaba yo escuchando un video del Dalai Lama, ¿sí? Donde le preguntaban experiencias astrales, por ejemplo. Y él decía, sí, las experiencias astrales, a mí un monje me ha comentado que le sucede, a mí no me sucede, pero sí, eso es verdad. O sea, no tiene experiencias astrales conscientes. ¿Es un iluminado? Por supuesto que no. Antiguamente los Dalai Lamas sí salían conscientes en astral. Eso lo explicaba muy bien en su libro el Losang Rampa, es buenísimo el libro del tercer ojo. Ahí habla muchísimo sobre la cultura tibetana, de cómo ahí todos salían conscientemente en astral, pero ahorita ya no. ¿Puede una persona estar iluminada si no sale consciente en astral? ¿Puede una persona estar iluminada si no tiene pareja? ¿Puede una persona estar iluminada si no conoce lo que es la transmutación sexual? Por supuesto que no. No es que un día te des cuenta que todo es mentira y de que tú eres Dios. No, no es algo abstracto. Es un proceso. Y en el mundo de los sueños les van a ir diciendo cómo están yendo. ¿Sí? ¿Qué dudas quedan? Dos preguntas, una referente al quinario y otra al escenario. En referencia al quinario, he leído algunos detalles, he preguntado a algunos maestros. Sabemos que nuestra existencia es corta y sabemos que podemos ser cortados en cualquier momento en esta existencia. Y hay un término que manejaba uno de mis maestros, me dice, no podemos estar arriando burros. Y eso se refería a no podemos estar buscando personas para llevarlas al camino.
Entonces, cada persona tiene sus propios desarrollos y sus diferentes niveles, y cada persona busca por sí mismo esos desarrollos. En mi caso, en lo personal, mi primera pareja de muy bajo nivel educativo, no lograba entender por más que se le encausó, aparte de tener un problema de bipolaridad, etcétera, etcétera. 13 años estuve tratando y no se dio, al final se cortó. Vuelvo a tener nuevamente una pareja, por detalles de un accidente y detalles ya más personales, se corta lo que es la transmutación sexual, el trabajo de la transmutación sexual. Entonces hablo con un maestro, un mentor, y me dice, dentro de las prácticas budistas tibetanas, hay trabajos, hay una sección de trabajos en solitario. Entonces la pregunta ¿es prudente? ¿Es un camino que se puede ser utilizado el trabajo en solitario con respecto a la transmutación sexual, y que también lo respalda Mantak Chia en sus libros de taoísmo, donde dice que el refinamiento, o sea, no puedes estar buscando cuando tu tiempo es limitado, ¿sí? Y dice, recurre a los trabajos de los grandes maestros, ¿sí?, que también dejaron senderos del trabajo en solitario para llegar al movimiento de toda esa energía de la columna de lo que es el Kundalini. Entonces, lo que quiero preguntarte, tu observación sobre esto. Nosotros, al menos en la Gnosis, tenemos la información de que para que se puedan crear los cuerpos se necesita la energía masculina y femenina por principio hermético. Acordémonos que lo que queremos hacer con la energía sexual es una creación, ¿sí? Una creación interior. Y para que se pueda hacer una creación con la energía sexual, se necesita de la energía masculina y femenina. Las energías separadas no crean. En cuestión de cuando una persona está soltera, uno no puede estar desesperado buscando pareja, porque eso es totalmente kármico, ¿no? Uno tiene que esperar que la ley le dé a uno la pareja. Entonces, ¿qué es lo que hace una persona que está soltera y no tiene pareja? Sublima sus energías sexuales. Lo vimos en un tema de la transmutación. Esa energía, ese ejercicio, ese pranayama para trabajar la energía sexual, que te va a dar vitalidad, que te va a dar fuerza espiritual, que te va a dar voluntad, que te va a servir para tu desarrollo espiritual, que te va a dar inclusive un dharma, pero no puedes crear los cuerpos existenciales, porque para que eso se pueda crear se necesita masculina y femenina, así está dado en la creación. Ahora la siguiente pregunta es en el escenario, en esa parte. Cuando ya se tiene una visión de certeza absoluta, cuando tú ya pasaste por ciertos trabajos donde se te demostró conscientemente de algunas existencias anteriores, en lo que es el budismo, los trabajos del budismo dicen que hay budas, hay iluminados que pueden ascender, como tú bien mencionas, que ya teniendo un 50% tienen la posibilidad de ascender a mundos superiores, existencias superiores. Dentro de los términos del budismo hay uno que se llama el bodhisattva, aquel que por decisión propia regresa a este plano para ayudar a encauzar a los que vienen detrás de él. Entonces, ese bodhisattva, ese término o ese nivel de conciencia, se le puede considerar crístico o nirvánico. Aquel que por decisión propia dice, yo regreso porque tengo que ayudar. Según la enseñanza gnóstica, el bodhisattva todavía no es Cristo. ¿Sí? El bodhisattva es el que trabaja y se convierte en Cristo. Entonces, como que todos tenemos un bodhisattva, ¿sí?, que tiene su propio nombre.
Por eso hay muchas corrientes esotéricas, por ejemplo, en la corriente Rosacruz, cuando uno ingresa, te piden un seudónimo, que tú te cambies el nombre, ¿no? ¿Cómo vas a ser conocido en la logia? Porque nuestro ser tiene un nombre, su propio nombre, que es el Bodhisattva. Pero existen, por ejemplo, los Bodhisattvas caídos, que son los ángeles caídos, ¿no? Aquellos que despertaron, vinieron, pero fueron arrasados por la cultura humana, ¿no? Entonces un Bodhisattva no siempre es un despierto, no siempre es un Cristo. Todos los Cristos son Bodhisattvas, pero no todos los Bodhisattvas son Cristos, porque hay Bodhisattvas caídos. Hay dudas ya. La pregunta de Andrés dice: en el quinario y misterios mayores hablas de la energía sexual, ¿de qué manera se elige a la pareja? Y bueno, la segunda ya medio se respondió, que es cómo se puede llegar al 100% de esa energía para lograr una iluminación. Bueno, ¿cómo se escoge una pareja en estos estudios? Cuando uno está en estos estudios, está interesado, está practicando, pues se va a dar cuenta que va cambiando sus amistades, va cambiando sus círculos sociales. Uno pierde amigos por un lado, pero también gana amigos por otro lado. Y dentro de sus relaciones sociales ya un poquito más conscientes, si siente uno empatía, atracción por alguna persona, pregunta en el astral: madre mía, muéstrame si esta persona es para mí. Yo pregunté alguna vez de alguna amiga y me dijeron que no, que ella no era mi pareja. ¿Sí? Entonces así es como se hace. Madre mía, pregúntame, muéstrame si esta persona es para mí. Y ahí les van a mostrar. ¿Sí? Y la otra pregunta es que si nosotros realizamos actividades para manejar el astral, la energía kundalini, etcétera, ¿cómo se pueden hacer esos cambios? Lo de la energía kundalini, pues eso ya es a través de la disciplina individual. Cuando la persona se empieza a autoobservar, empieza a ahorrar su energía, ya en el mundo astral le empiezan a mostrar cosas, en dónde está bien, en dónde está mal, dónde está fallando. Uno a través de sus meditaciones también se empieza a dar cuenta de cosas, en dónde está bien, en dónde está mal, qué es lo que tiene que cambiar. Y a través de ese mismo darse cuenta, producto de su trabajo interior, es que en algún momento se va a dar el despertar del Kundalini. Es parte del desarrollo de una persona con su disciplina, no es una práctica que podamos hacer en grupo para que ese Kundalini pueda despertar. O sea, no funciona así. ¿Sí? Entonces, la persona que trabaje los 3 factores de la revolución de la conciencia y le van a avisar en el mundo astral cómo va su proceso interior. Entonces, si va a despertar la energía Kundalini, ahí se lo van a mostrar. En lo particular, por mi situación, no me va a ser posible crear el cuerpo astral llego a poder hacer eso, a tener algún viaje astral ya despierto. Claro. Sí, aunque no tenga el cuerpo astral. No. Obviamente la capacidad es limitada, pero se puede. En la medida en la que a través de la autoobservación aprendamos a no identificarnos con la mente, nuestros sueños van a ser más claros. Inclusive uno va a poder salir en astral. No completamente a voluntad, o sea, no cuando uno quiera, pero sí lo va a poder hacer. Sí, o sea, yo cuando vi el tema, por ejemplo, del desdoblamiento astral, que yo ni sabía nada de eso, estuve como 15 días, no sé, más o menos, todas las noches
Madre mía, por favor, dame un desdoblamiento. Madre mía, por favor, dame un desdoblamiento. Y se me dio. Y antes de tener pareja, yo tuve varios desdoblamientos. Aquí en la casa salía del balcón, brincaba a las casas, me ponía a volar. Tuve un encuentro con mi Madre Divina y sin pareja. No tenía yo pareja en ese momento. Así que, por supuesto, hay personas que tienen la capacidad de desdoblarse y ni siquiera están en estos estudios. Porque el cuerpo astral lo tienen creado en una existencia anterior y eso les ayuda. ¿Listo? Bueno, pues estamos al final del curso. Les invitamos a compartir. Cualquier pregunta pues nos las hacen llegar y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias a todos por su presencia y estar aquí participando.